Bueno, y estamos precisamente con la ginecóloga Elizabeth Chong. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos para hablar de este síndrome que, como yo decía, afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. Sí, en general, bueno, la estadística 8 a 10% de las mujeres en edad fértil van a estar presentando un síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué tan peligroso y qué tan asociado está a la infertilidad femenina el ovario poliquístico? Bueno, ese es un gran tema, porque muchas veces asusta a estas mujeres que presentan este diagnóstico y se les dice que no van a poder ser madres. Es como es un diagnóstico bien lapidario. Y la verdad es que no. Sí puede ser un factor en el fondo de infertilidad, pero que es transitoria. En el fondo, si yo no trato el síndrome de ovario poliquístico, puedo llegar a tener infertilidad porque no ovulo. Pero si yo trato, digamos, los hábitos y todo, podemos tener embarazos sin problema. Bueno, para ser optimista, perdone, ¿sí? Eduardo, y no es que quiera hablar de mí, pero para ser optimista, me dijeron todo eso. Yo tuve ovario poliquístico de joven, de más joven, y me dijeron, no, usted, mi hijita, muy difícil que sea mamá. Y de mirarme me quedo embarazada. Tal cual. Y es muy importante porque muchas veces, como les dicen eso, mujeres jóvenes dejan de usar sus anticonceptivos. Claro. Y se embarazan sin querer. Es un gran tema. Muy importante. Me gustaría que habláramos de esos síntomas que se vinculan con el ovario poliquístico para que la gente tenga ahí claridad de qué estamos hablando. Sí. Bueno, como es un síndrome, en el fondo son varias cosas que tienen que estar sucediendo para poder diagnosticarlo, ¿ya? Porque muchas veces se hace el diagnóstico como porque le hacen una ecografía y le dicen, tienes ovarios poliquísticos, y listo. Y la verdad es que no, tienen que haber criterios, dentro de esos son 3 criterios. Expliquemos qué es el ovario poliquístico. El ovario poliquístico tiene que ver, primero, oligoanovulación o irregularidad menstrual. Ese es como el principal, uno de los principales como causas por las que van a consultar. Que no le llega la regla. No le llega la regla o no es no es regular, claro. Por ejemplo, ciclos cada 3 meses. Ya, eso es como uno de los primeros síntomas. Segundo, es tener en fondo hiperandrogenismo. ¿Qué se traduce eso? Más acné, alopecia, que es como, en el fondo, como falta de cabello, ya según una distribución como más masculina en el fondo, aumento de los vellos, pero no de todos los vellos, sino que de vellos de distribución en el fondo masculina. ¿Ya? Por ejemplo, en la cara, en el pecho, espalda alta, espalda baja, ¿ya? Eso. Y por otro lado también, en el fondo, tienen acné. Eso también es una de las cosas que consultan, ¿ya? Y por otro lado, claro, una ecografía que sea compatible con ovario poliquístico, que en el fondo es tener en los ovarios muchos folículos. Muchos, ¿ya? O un volumen muy grande. Eso es como sospechoso de que tenga una morfología en el fondo de síndrome de ovario poliquístico. Pero cuando hablamos de muchos, ¿a qué se refiere con muchos? Más de 20 folículos. ¿Que lo lógico deberían ser cuántos? No, en general son menos de 12, 13, menos de 20 en realidad. Eso es como el diagnóstico, pero en general son muchos menos los folículos que hay normalmente, pero cuando ya hay muchos folículos pequeñitos, porque tampoco es cualquier folículo, folículos pequeñitos es que uno podría decir que tiene una morfología del ovario de ovario poliquístico. Pero efectivamente, doctora, cuando uno tiene un ovario poliquístico que no es tratado, ahí es muy difícil quedarse embarazada y genera infertilidad. Sí, podría costar el embarazo. ¿Por qué? Porque como tiene muchos folículos, ninguno de esos folículos llega a ovular. Correcto. Entonces, al no haber ovulación, no puede haber gestación. ¿Ya? Entonces, por eso es que necesitamos mejorar esto para que esa mujer pueda ovular y de esa forma pueda gestar. ¿Y esa mejoría tiene que ver con medicamentos, tiene que ver con cirugía? Principalmente el tratamiento principal de síndrome ovario poliquístico, y eso quiero que quede súper claro porque muchas veces eso no se recalca, es los cambios de estilo de vida. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Hacer ejercicio regularmente, a tener una dieta balanceada, ¿cierto? Que en el fondo tenga un orden, ojalá baja en carbohidratos, que sean simples, comidas muy procesadas, ojalá eso, bajarlo, ¿ya? Y con eso en general las mujeres andan bastante bien y pueden volver a ovular. Ahora, si eso no es suficiente... Es increíble que dependa de una vida saludable. Exactamente. No me lo hubiera imaginado. Eso, o sea, entre comillas, es bien fácil poder mejorarlo. No es que necesite tomar remedio o un tratamiento hormonal. Claro, porque ¿qué pasa? Si esa mujer no menstrua cada 3 meses, yo ahí le voy a adicionar un anticonceptivo. ¿Por qué? Porque yo necesito que ella vaya descamando su endometrio, porque si no aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Claro.
¿Ya? Por un lado es eso. Segundo, ¿por qué doy los anticonceptivos? ¿Ya? Los doy porque si es que esa mujer tiene hormonas masculinas muy aumentadas, también eso me va a ayudar a regular esas hormonas. ¿Ya? Pero no es el tratamiento. Eso es lo que quiero que quede. No es que eso me va a tratar mi síndrome de ovario poliquístico. Son cosas que yo voy a ir tratando de acuerdo a los síntomas que ya tenga. Cuando usted dice, doctora, cuando tiene mucha hormona masculina, Sí. ¿es cuando nos sale exceso de testosterona, por ejemplo? Testosterona, tal cual. Sí, se miden ciertas hormonas, testosterona total, un índice de andrógenos libre. Eso nosotros vamos midiendo y podemos decir si ya tiene un hiperandrogenismo de laboratorio. Porque también puede ser de laboratorio o clínico, que es lo que te decía yo. Los vellos aumentados. ¿Y hasta dónde? Porque ahora está bien de moda. Yo no sé, si, Eduardo, si tú has escuchado que a las mujeres les ponen pinchazos de testosterona porque está muy asociado a la libido, por ejemplo, Sí. o a la musculatura del cuerpo. Entonces, muchas Exacto. veces se puso de moda, hoy pinchémonos testosterona. Sí. Entonces, ¿dónde tiene un nivel? Porque alguna mujer podría decir, no, pero a mí me gusta como con esta Claro. genética que tengo un poquito más de testosterona. Claro. Bueno, es que ahí depende obviamente de lo que yo esté buscando en el fondo, claro, como tratamiento. O sea, si yo tengo una disminución de la libido, claro, probablemente yo voy a buscar inyectarme, porque tampoco ese es el tratamiento digamos, de la baja de la libido. Hay otras cosas que hay que indagar en el fondo. Pero claro, si yo veo que tengo la testosterona baja, a lo mejor eso me puede ayudar, ¿ya? Pero en el fondo tengo que tener testosterona baja. O sea, aquí en este caso es todo lo contrario. La testosterona puede estar aumentada. Estamos conversando con Elizabeth Chong, ella es ginecóloga de Clínica Las Condes, a propósito de este síndrome de ovarios poliquísticos. ¿A qué edad es prudente que se haga un seguimiento, una revisión de esto? Ya, eso también es un tema bastante controversial, la edad desde la cual yo puedo diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. Normalmente siempre hemos dicho que en la adolescencia no debiésemos realizar diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, porque hay muchas cosas de los criterios diagnósticos que hemos conversado que son parte de lo normal en esa etapa. Es decir, Como el a esa acné. etapa es normal tener acné. Es normal que pudiese tener, por ejemplo, irregularidad de la menstruación, porque el eje todavía no está maduro. Por otro lado, también puede ser, claro, acá haya más acné, más vellitos, ¿ya? O los ovarios podrían tener muchos folículos, porque eso también es parte normal de esa etapa. Entonces, ahora el año pasado salió como unos criterios que dicen que podríamos diagnosticarlo en la adolescencia cumpliéndose ciertos criterios, ¿ya? O podríamos decir que está en riesgo de tener síndrome de ovario poliquístico y que ya después de 8 años desde la primera menstruación ya podríamos en el fondo volver a reevaluar para ver si esa paciente sigue teniendo este síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es lo peor que puede generar el ovario poliquístico, doctora? ¿Cuáles son las consecuencias, aparte de esta infertilidad? Bueno, por un lado, si no menstrua en forma frecuente y el endometrio está grueso, podría generar un aumento del riesgo de cáncer de endometrio. Por otro lado, se asocia también mucho al riesgo cardiovascular, es decir, a un síndrome metabólico, es decir, mayor riesgo de tener obesidad, de tener en fondo diabetes, ¿cierto? De tener resistencia a la insulina, eso desde el punto de vista metabólico. Y por otro lado, también el tema de la fertilidad. Obviamente que si una mujer quiere ser madre y en el fondo no está ovulando, podría tener obviamente dificultades para poder gestar y ahí entonces también hay que hacer el tratamiento correspondiente. Doctora, veíamos recién esa lista de síntomas. Sí. ¿Tienes que tener todos los síntomas? ¿Algunos No. de ellos? ¿Qué debe alertar a lo Sí. mejor a la persona que nos está viendo? Son se debe cumplir 2 de 3 criterios, pero es que claro, los criterios son oligonovulación, en el fondo que no ovule siempre o que tenga menstruaciones irregulares, eso es un criterio. Segundo es el hiperandrogenismo, es decir, el aumento de las hormonas masculinas, ya sea en laboratorio o los signos que le decía yo, aumento de los vellos, acné o en el fondo el tema de la alopecia, ¿ya? Y tercero es tener en la ecografía ovarios que sean de morfología de síndrome de ovario poliquístico. Si con 2 de esos 3 yo ya puedo hacer el diagnóstico. Y aquí hay una pregunta que mencionabas que dentro de las condiciones que favorecerían el que esto desaparezca, está hacer deporte. Exacto. Cuando un doctor te dice hacer deporte, ¿a qué se refiere con hacer deporte? Sí, ahí también obviamente va a depender de cuál es su estatus previo de esa paciente. Obviamente, si una mujer que nunca ha hecho ejercicio, yo no la puedo mandar a hacer, no sé, una maratón, pero sí, obviamente, de acuerdo a ir aumentando, por ejemplo, ojalá 3 veces a la semana, ¿cierto? 60 minutos, digamos, cada día, sería de ejercicio moderado. O si es que una caminatas, persona, por ejemplo, y caminar rápidas. también. O sea, yo entre que no haga nada y que camine todos los días, por ejemplo, perfecto. Ya es hacer algo.
Pero Ahora, todos los días, no 3 veces, no es suficiente 3 veces a la semana No, caminar. ojalá si es de 60 caminar, minutos. no, porque igual caminar, claro, es como más bajo el tiene que ser ejercicio que una igual. caminata, Tiene que ser una más caminata un poquito más Claro, rápida, ¿no? mira, y además lo otro es que no solo es aeróbico, tiene que haber también trabajo muscular, porque debemos ganar masa muscular. Para este caso. Entonces también es importante el ejercicio, no solo de cardio, sino que también muscular. Doctora, usted sí ahí lo veíamos, por ejemplo, que la menstruación no sea Sí, regular. sí. Pero cabe también en personas, por ejemplo, que no son regulares, pero cuando les viene tienen como especies de hemorragia, o eso no es ovario poliquístico. No, el criterio no tiene que ver con cantidad de sangrado, sino que es en duración. Es decir, si dura menos de 21 días, si yo tengo reglas de menos de 21 días o de mayor de 35 a 38 días, también, ahí yo con ese hago el diagnóstico de menstruación irregular. Estamos conversando del síndrome de ovario poliquístico con la Sí. doctora Elizabeth Chong. Esto, porque esta cifra, ¿no? De 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. Sí. No sé, yo que he estado vinculado por el tema de la infertilidad, en conversaciones, en discusiones, me da la sensación que esto fuera más presente hoy día que antes, o es que hay mayor seguimiento, hay mayor capacidad de análisis. Ya, yo te diría, Eduardo, que encuentro que hay un sobrediagnóstico muchas veces. Ya, un sobrediagnóstico. Yo te diría que la mayoría de mis pacientes llegan diciéndome que tienen un síndrome de ovario poliquístico y muchas veces no lo tienen o no se les ha hecho bien el diagnóstico, porque en el fondo les dijeron, yo le digo, bueno, ¿y cómo te hicieron el diagnóstico? Y me dicen, no, me hicieron una ecografía y me dijeron que tenía ovarios poliquísticos. Y eso no es suficiente No basta para con la hacer un ecografía, no hay que diagnóstico. quedarse solo con la ecografía. No, entonces por eso yo creo que está sobrediagnosticado. Yo creo que está sobrediagnosticado. Y lo otro es que no hay que hacer el diagnóstico cuando están usando anticonceptivos, porque eso también pasa mucho, que les hacen el diagnóstico con anticonceptivos, tomando anticonceptivos, y eso no se puede, tiene que ser sin anticonceptivos.